Como sabemos, el factor 6 no existe, y es por eso que tenemos un número de dosis. Ya vimos esto, la vía extrínseca, entonces Rocío, ¿cuál sería la diferencia para que se active la vía extrínseca o la intrínseca? Tiene que haber un traumatismo tisular, ¿ya? La diferencia entre la traumatismo tisular extrínseca mientras la de la sangre extrínseca. Tiene que haber un traumatismo directo en la sangre, ¿ya? O contacto con el colágeno. Esa es la manera como se activa la vía Tisular. Entonces, aquí van a participar los factores de la coagulación. Como verán, tanto en la vía intrínseca como extrínseca existe la participación del calcio. El calcio, ¿qué factor es de la coagulación? ¿Qué factor es el calcio? Factor 4 de la coagulación. ¿Ya? Bueno, para poder saber esto, o sea, con el gráfico nada más, uno se puede guiar de cómo se activa la vía extrínseca y lo mismo de la vía intrínseca. Con el gráfico ustedes pueden saber hasta que llega a activar la trombina para que se combine con el fibrinógeno y nuevamente le va a dar la fibrina por último, ¿no? Entonces, esto más que todo es memoria. Igual mismo lo de la fibrinolisis, ¿ya? Como la fibrina, esta fibrina que se formó y es insoluble gracias al factor 13, el plasminógeno se transforma en fibrinolicina, o también conocido como plasmina, que es una proteasa, gracias al activador del plasminógeno tisular y al activador del plasminógeno análogo a la urosinasa. Entonces, esta lisina hace que la fibrina se disuelva. ¿Por qué? Porque inhibe los factores 9, 10, 11 y 12. Entonces, produce la degradación de la fibrina. Entonces, hasta aquí habíamos quedado en la anterior clase. Ahora vamos a ver cómo se previene la coagulación. Entonces, como sabemos, existen una serie de factores los cuales van a prevenir que se formen coágulos. Primero tenemos a los factores endoteliales, luego el complejo heparina-antitrombina y la heparina. Entonces, dentro de los factores endoteliales tenemos la tersura del endotelio. El endotelio lo considera un órgano, ¿ya?, por sus funciones, y este se caracteriza, ¿qué quiere decir con tersura? Que es liso, es uniforme. Por lo tanto, los elementos formes de la sangre no van a chocar con el endotelio, gracias a esta tersura. Entonces, no se va a formar coágulos. Y aparte, gracias a esto no se activa el factor 12 de la coagulación. ¿Cuál es el factor 12? ¿Cómo se llama? Pero no es el 13. ¿Factor? Ese es. También conocido como factor de contacto o factor de... Perdón. Doctor, consulta. ¿Qué hecho es considerado un órgano? Porque ¿qué hacía con los elementos formes de la sangre? O sea, gracias a esta tersura es uniforme, es liso, y es por eso que los elementos formes de la sangre no chocan con las paredes, no se forman coágulos. Y por lo tanto no se activa tampoco el factor 12 de la coagulación, que es el factor de contacto. Gracias. El glucocálix, o también conocido como glicocálix, es un complejo de sustancias por lo cual evita la atracción
de los elementos formes hacia el endotelium, sobre todo de las plaquetas, las cuales van a formar trombo. También tenemos a la trombomodulina. ¿Ya? Esta trombomodulina se une a la trombina y van a activar a la proteína C. Y esta proteína C va a inhibir al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Por lo tanto, evita que se formen coágulos. Complejo heparina antitrombina test. ¿Ya? Entonces, cuando se une la heparina a la antitrombina, hace que se amplifiquen sus efectos, ¿ya?, sobre la trombina para que ésta no actúe sobre el fibrinógeno. Y aparte inhibe los factores 9, 10, 11 y 12. Entonces, como vemos aquí en la figura, la heparina antitrombina, ¿qué hace? Hace que la trombina no actúe sobre el fibrinógeno. Entonces, igualmente, vamos a evitar la formación de coágulos. Heparina. La heparina es un polisacárido, ¿ya?, de gran peso molecular, la cual se encuentra en los basófilos y mastocitos. Entonces, cuando se produce la destrucción de estos basófilos y mastocitos, estos vienen de la heparina, que es un anticoagulante. ¿Y dónde se encuentra? Estratégicamente se encuentra en los órganos donde la circulación de la sangre es lenta. Por ejemplo, hígado, vaso, pulmones. Es por eso que en estos órganos nunca se van a formar coágulos. Gracias a la heparina que se encuentra en estos basófilos y estos mastocitos. La alfa-2 macroglobulina. Esa es una gran globulina, la cual igual evita que se produzca la proteólisis de los factores de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Que inhibe a los factores de la coagulación, por lo tanto, evita la coagulación. ¿Cuándo se van a producir sangrados excesivos? Como vemos aquí, cuando existe la reducción de la protrombina. Entonces, cuando hay un mal funcionamiento del hígado, ya sea por fibrosis, cirrosis, cáncer, hepatopatía, etc., entonces el hígado va a trabajar mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce la formación de la protrombina. La protrombina se forma aquí. Y entonces, la protrombina se forma gracias a la vitamina K. Para realizar solo vitamina K, ¿qué se necesita? ¿De qué depende la producción de la vitamina K? Comes alimentos ricos en vitamina K. ¿Qué necesita la vitamina K para que sea absorbida a nivel del intestino? ¿Quién recuerda? Sofía, ¿te acuerdas? ¿De qué dependía que se absorba la vitamina K? No de qué alimentos. Cuando ya está consumido, llega hasta el duodeno y ahí se tiene que unir. Se absorbía por la bilis. La bilis. Entonces la bilis la lleva a la vitamina K hasta el intestino y ahí es absorbida y pasa hasta el hígado. Entonces, gracias a la vitamina K se va a producir la protrombina. Y aparte, existen factores, o sea, gracias a esta vitamina K se forma el factor 2, que es la protrombina. Aparte, la vitamina K favorece la formación del factor 7, del factor 9 y del factor 10. O sea, el factor 2, 7, 9 y 10 son vitamina K dependientes. La hemofilia. Igualmente, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que es transmitida por las mujeres. ¿Ya? Se encuentra en el lóbulos de los cromosomas de las mujeres, las cuales
La más común es la hemofilia A, que se debe al déficit del factor 8 de la coagulación. Es por eso que más o menos el 85% de las hemofilias es la hemofilia A. Entonces aquí, esta enfermedad la desarrollan los varones. Si se produce un pinchazo accidental, la sangre no coagula, ya puede sufrir anemias severas por este tipo de hemofilia. Luego tenemos a la hemofilia B, que corresponde al otro 15%, que se debe al déficit de la factor de coagulación 9. La hemofilia C, déficit del factor 11, y la hemofilia D, déficit del factor 12. Entonces, como vemos aquí en los ejemplos, si la mujer es la transmisora de la hemofilia, en su descendencia, si tiene 2 hijos, el hijo hombre va a desarrollar la enfermedad y la hija va a ser portadora. En cambio, si el padre es el que tiene la enfermedad de hemofilia, entonces los hijos varones no van a desarrollar la enfermedad, pero sus hijas mujeres van a ser portadoras de la hemofilia. Ahora, si el hombre es enfermo de hemofilia y la mujer portadora de la hemofilia, como vemos, un hijo enfermo de hemofilia, una hija transmisora, y es muy raro ver, pero hay reportes donde dice que existen mujeres que sí han desarrollado la enfermedad de la hemofilia. ¿Y por qué no se Porque eso todavía se descubre. Por ejemplo, el gato no te explica, solo te explica, ¿ya? Pero es cromosoma. Y el hombre es el único que desarrolla la enfermedad. La mujer solo es la transmisora. Lo mismo, hay varias enfermedades, por ejemplo la sífilis. La sífilis, la mujer es la portadora. Solo enfermos los hombres. Trombocitopenia. El valor normal de las plaquetas trombocitones es de 150.000 a 400.000. Algunos laboratorios reportan 350.000 por microlitro de sangre. Entonces yo voy a hablar de una trombocitopenia cuando el valor de las plaquetas está por debajo de 150.000. Esto, si llegaría a 50.000, sería una enfermedad muy grave. En el caso, si fuera un paciente quirúrgico, no podría entrar a quirófano por el riesgo de sangrar. Ahora, si este valor cae hasta 10.000, entonces el paciente está en peligro inminente de muerte. ¿Por qué? Porque se han consumido las plaquetas. Entonces, posiblemente va a necesitar transfusión de paquetes de plaquetas. Entonces, nuevamente se puede transfundir sangre fresca. ¿Por qué? ¿Cuánto es el tiempo de vida de las plaquetas? ¿Por qué tienes sangre fresca? ¿Cuánto es su tiempo de vida? ¿Quién recuerda? 7 a 10 días, otro límite dice de 4 a 8 días, ¿ya? Es el tiempo de vida de las plaquetas. Es por eso que tiene que ser sangre fresca o full de plaquetas. Entonces, cuando se produce esta trombocitopenia, se va a producir la trombocitopenia, que es las pequeñas hemorragias que se producen en los vasos sanguíneos que se encuentran debajo de la piel. Entonces, estas pequeñas hemorragias se ven más o menos así, a la cual llamamos petequias. Entonces, si nosotros revisamos a un paciente y vemos, sobre todo esto se ve en los miembros inferiores, estos puntitos así de color púrpura que se llaman petequias, entonces se está produciendo una hemorragia por la trombocitopenia, la sangre no
coágulo. ¿Qué enfermedades me producen trombocitopenia? Pascual. La anemia de la baja de coágulo al déficit de glóbulos rojos, bajas de volumen, ¿qué enfermedades me pueden producir trombocitopenia? Camilo López. Chagas. Fibrosis cardíaca. Daniela Figueroa, ¿qué enfermedad me producen trombocitopenia? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Perdón? Luciana. ¿La leucemia? No. La leucemia causa petequia, pero no sé si trombocitopenia. Hay miles de leucemias. Ajá. ¿Pero no se presentan todas trombocitopenia? No todas. ¿No todas? No todas. Sobre todo afecta al glóbulo blanco. Pero también puede producir. Las más comunes son las trombocitopenias autoinmunes, ¿ya? Donde se generan anticuerpos que van a destruir las plaquetas. También las infecciones. Paciente que entra en sepsis, o sea, que se ha producido una infección, la cual pasa a la sangre, ¿ya? Y luego se produce un choque séptico. Ese choque séptico probablemente me consume las plaquetas. Es por eso que pacientes que están internados con una sepsis tienden a la trombocitopenia. Procesos tromboembólicos. Como sabemos, estos procesos tromboembólicos se van producir tanto en las arterias como en las venas. Entonces, para que no se produzcan estos procesos tromboembólicos, el endotelio de los vasos sanguíneos tiene que ser intacto. Pero, cuando se producen enfermedades, por ejemplo, aquí tenemos a la aterosclerosis. Como vemos, existen líquidos que están por debajo del endotelio y el subendotelio. Entonces, estos luego provocan la destrucción del endotelio y aquí las plaquetas se van a destruir y van a formar trombos. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo que se forma de manera anormal. Entonces, luego este coágulo se va a fragmentar y estos fragmentos pequeños se llaman émbolos. Por eso es tromboembólico. Entonces, si este émbolo se desprende, por ejemplo, puede ir al cerebro y provocar un ACV isquémico. Igualmente, puede ir al corazón y provocar un infarto si va a las arterias coronarias. O puede ir a los miembros inferiores, igual se le produce una trombosis arterial a nivel de los miembros inferiores. Entonces, igualmente, en el corazón, a nivel de la aurícula izquierda, igual se puede formar trombos. Es cuando se produce cuando la sangre circula muy lentamente en el corazón de las personas, sobre todo que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí igualmente se van a formar trombos. Y si se llegan a fragmentar en estos émbolos, y me puede producir un ACV isquémico, un infarto de miocardio, o también puede producir una trombosis a nivel de los miembros inferiores. Igualmente puede producir una trombosis mesentérica, que es la muerte de la falta de oxigenación de los intestinos, o una trombosis a nivel de la arteria mesentérica superior o la arteria mesentérica inferior. Lo que vimos en quirófano, ese paciente. Pero ese paciente era claro que no tenía factores de riesgo. Cardiológicamente estaba compensado. Tal vez tenía aterosclerosis, hipertensión, pero no estaba registrado. Igualmente se puede producir
producir trombosis a nivel de las venas. Sobre todo se produce a nivel de los miembros inferiores, porque son superficiales y aquí pueden sufrir traumatismos, infecciones o varices, las cuales van a formar trombos. Luego estos trombos se fragmentan y dan émbolos. Entonces estos émbolos van a ir por la poplitea, femoral, ilíacas, vena, sería la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho y iría a provocar una trombosis pulmonar. Entonces, siempre que se formen trombos a nivel de las venas o de los miembros inferiores, estas le pueden provocar una trombosis pulmonar. ¿Ya? Es por eso que a los pacientes que ingresan quirófanos y tienen factores de riesgo, obesidad, diabetes, se les venan las piernas. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar si hay formación de trombos y esto me vaya a producir una trombosis pulmonar. Las varices forman coágulos, son trombos, y estos se pueden desprender y te puede producir una trombosis pulmonar. Les ponen como medias compresivas. También, sí, también. Pero se han hecho estudios y ahorita no se ha demostrado la utilidad, digamos. Hay pacientes que pese a que han puesto vendajes en miembros inferiores, igual tienen trombosis. Entonces, si hay riesgos así de que se produzcan estas trombosis pulmonares, entonces muchas veces el cardiólogo valora a estos pacientes y los anticoagula. ¿Para qué? Para que no se produzca esta trombosis pulmonar. También tenemos a los anticoagulantes de tipo químico. ¿Ya? Tenemos los anticoagulantes como la heparina, la warfarina. Tenemos los antiagregantes plaquetarios, como es la aspirina, y los antitrombóticos, como tenemos aquí a la estreptoquinasa y a la urocinasa o uroquinasa. Entonces, la heparina, como vemos, viene en frasco polar, de 25.000 unidades internacionales. Y luego viene en frascos de 5.000 y 10.000 unidades internacionales, depende de la presentación. Entonces, esta heparina se puede utilizar tanto por la vía subcutánea o la vía endovenosa, es decir, intravenosa. Por vía subcutánea se puede colocar 5.000 unidades vía subcutánea y el tiempo de duración de la heparina es de 6 horas. O sea que a las 6 horas le tienes que poder administrar heparina. Igualmente se puede colocar por vía intravenosa. Tengo una solución, esa aquí se lo tengo a mano, y le coloco 20.000 unidades de heparina. Y pongo a goteo, no sé, 14 gotas, y luego yo tengo que controlar el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación más o menos es lo normal, hasta 10 minutos. Cuando se aumenta este tiempo de coagulación, quiere decir que la heparina está teniendo su efecto. Más o menos se va a reportar tiempo de coagulación de 25-30 minutos. Entonces quiere decir que el paciente está anticoagulado. ¿Ya? Igualmente, ahora tenemos las bombas de infusión continua y yo puedo calcular la dosis exacta de heparina que le voy a colocar a mi paciente. Entonces, esta heparina se la fabrica, ¿ya? Porque igualmente nosotros tenemos heparina en nuestro organismo. ¿Qué células son? Y mastocitos. ¿Dónde se encuentran estratégicamente estas células? Mastocitos, ¿y están aquí? Pero, ¿en qué órganos? Hígado, riñones, vasos y pulmones. ¿Por qué? Porque aquí la circulación de la sangre es lenta. Y gracias a estas células, la sangre no se llega a coagular en nuestros órganos. Ahora,
acetilcosalicílico. Ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Entonces la aspirina, ¿ya? Como sabemos, cuando las plaquetas están intactas, ¿ya? Dentro tienen el ADP y tienen el trombosano A2. Pero cuando estas plaquetas se rompen, se destruyen, pierden el ADP y el trombosano A2, las cuales hacen al unirse que las plaquetas se vuelven pegajosas. Entonces se comienzan a unir y forman el trombo. Esta aspirina va a actuar inhibiendo al trombosano A2. Por lo tanto, las plaquetas no se van a adosar y no se van a formar trombos. Esa es la utilidad de la aspirina. Es por eso que los adultos mayores que tienen problemas de hipertensión, generalmente los cardiólogos los medican con aspirina por el riesgo de que se produzcan trombos. Igualmente tenemos a la warfarina, que es un anticoagulante. Este viene en comprimidos, como vemos aquí. Esta warfarina actúa a nivel de hígado y inhibe a los factores vitamina K dependientes. O sea, no deja que se formen los factores vitamina K dependientes. Dice, ¿cuáles son los factores vitamina K dependientes? 10, no, 2, 2, 7, 9, 10. Entonces, la warfarina no deja que se formen estos factores y por lo tanto va a producir una anticoagulación. Ahora, entonces, esta warfarina, ¿cómo yo sé que el paciente está anticoagulado? Esta warfarina, como afecta al factor 2, ¿cuál es el factor 2? ¿Cómo se llama? Protrombina, exacto. Entonces, el tipo de protrombina va a estar aumentado. ¿Ya? El tiempo normal de la protrombina es de 12 minutos. Entonces, si aumenta el tiempo mayor a 12, quiere decir que el paciente está anticoagulado por la warfarina. Pero se ha visto que de un laboratorio a otro puede variar. ¿Ya? Entonces se ha creado el INR, que es el índice normatizado. Entonces, cuando ese INR es mayor a 1.5, quiere decir que el paciente está anticoagulado. Más o menos se busca un INR de 1.5, de 2.5 a 3 para tener un margen de seguridad que el paciente está anticoagulado gracias a la warfarina. ¿De cuánto dijo, perdón? El índice normatizado mayor a 1.5. Entonces, si yo pido un coagulograma y veo el índice normal y el INR mayor a 1.5, tengo posibilidad de que el paciente vaya a sangrar dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque ahí puede ser que el paciente esté tomando warfarina y actúa sobre los factores vitamina K dependientes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es suspender la warfarina. Ahora, si el paciente no tomaría warfarina y el tipo de protrombina está aumentado, y el paciente necesita operarse, ¿qué tendría que darle para que se normalice este tipo de protrombina? ¿Heparina? No, los anticoagulantes. ¿Qué tendría que darle? ¿Qué le meterías? Aspirina, lo antiagre, esa parte va a sacar más, pero aspirina. ¿Suplementos con vitamina K? Suplementos con vitamina K, pero la vitamina K viene en ampollas. Entonces yo le coloco vitamina K. ¿Por qué? Porque sé que la vitamina K va a favorecer a la producción de factor 2, 7
Igualmente tenemos a los antitrombóticos, como ser la estreptokinasa, la urosinasa, los cuales se utilizan sobre todo en pacientes que han sufrido infartos miocárdico. Esto es muy utilizado por los cardiólogos, que tienen cuando ven que el paciente se puede antitrombolizar. Antitrombolizar. Hay un periodo de ventana, entonces, donde yo puedo utilizar estos medicamentos. Por eso no es solo papel de cardiología. Ahora igualmente tengo anticoagulantes que se utilizan fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque son tóxicos. Tengo al citrato de sodio y al oxalato de sodio. Entonces, estos yo los utilizo sobre todo para anticoagular cuando tengo que hacer transfusiones, porque estos se colocan en las bolsas para que la sangre no se coagule en la bolsa. El más utilizado es el citrato de sodio. Todas las bolsas de transfusión tienen citrato de sodio. Entonces, ¿cómo actúa el citrato de sodio? Este me va a inhibir al factor 3, el calcio es el factor 4, el factor 4 de la coagulación. Entonces, este citrato me va a inhibir al factor 4 de la coagulación. Y es por eso que cuando te haces una inmunotransfusión masiva en un paciente que está con hemorragia grave, yo en una hora le coloco 3 paquetes globulares, este citrato de sodio va a actuar sobre el calcio que hay en la sangre. Entonces me va a producir una hipocalcemia. Entonces, es por eso que se tiene que hacer la corrección de la hipocalcemia en pacientes que han hecho una transfusión masiva, que es por el citrato de sodio. Pruebas de coagulación en la sangre. Yo cuando hago las pruebas de coagulación en la sangre, estoy hablando de un coagulograma. Entonces, en todos mis pacientes, sobre todo quirúrgicos, yo voy a pedir un hemograma para ver si está anémico o no. Mediante la fórmula eritrocitaria, voy a ver la fórmula leucocitaria para ver si existe una inflamación o infección. Y también voy a pedir un coagulograma para ver cómo están los factores de coagulación. El primero que tengo es el tiempo de coagulación. También se llama tiempo de coagulación de Lee-White. Este autor fue el que describió este método. Entonces, se saca la sangre, se lo lleva en tubos y en una gradina se lo coloca a baño María, más o menos a una temperatura de 36 grados, y luego se lo coloca en movimiento y se espera que se forme el coágulo. Lo normal es que el coágulo se forme en menos de 10 minutos, o sea, es un tiempo de coagulación normal. Siempre que vos digas tiempo de coagulación, te tiene que dar menos de 10 minutos. Más de 10 minutos quiere decir que existe un problema en los factores de coagulación. Esto me describe tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de la coagulación. También tengo el tiempo de sangría. El tiempo de sangría existe dos métodos. Existe el tiempo de sangría de Duc y el de Ives. El Duc, ¿cómo se hace? ¿Alguien se operó alguna vez aquí? ¿Entró al quirófano? ¿Alguien le pidieron alguna vez un coagulograma? Nadie. Entonces, ¿qué hacen? Van a la radiologista y te pinchan el otro lado con una lanceta. ¿Ya? Entonces, con un papel filtro va haciendo hemostasia hasta que se produce, hasta que el papel filtro ya no se mancha con sangre. Eso quiere decir que
se ha formado el coágulo. Entonces, este tiempo es de 1 a 3 minutos lo normal. Si es mayor a 3 minutos, quiere decir un tiempo de sangre aumentado y que puedes tener problemas en la formación del trombo por problemas en las plaquetas. Entonces, esto indica el tiempo de sangría. El método de PIN es lo mismo, ¿ya? Solo que se pincha en un hueco de dedo. Entonces, igualmente con papel, entonces primero tienes que hacer una antisepsia, pinches el pulpero del dedo y con papel filtro, ¿ya? Hasta que ya no se manche el papel filtro, y esto quiere decir que se ha formado el coágulo. Entonces, el tiempo normal igual de 1 a 3 minutos. Mayor 3 minutos, tiempo de sangría aumentado, ¿ya? Y puede haber, tengo que sospechar que existe un problema en las plaquetas, por lo cual no se forma el coágulo. Entonces, como dijimos, tipo coagulación que veo dos factores de la coagulación, tanto bien física como bien física. Tipo de sangría, las plaquetas. Cualquier factor que afecte las plaquetas. Y por último, el tiempo de protrombina o QUIC, que es lo que más se fija sobre todo los cirujanos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? El laboratorio va, saca sangre, lo coloca en un tubo, ¿ya? Y separa la sangre del plasma. Entonces, a este plasma le coloca citrato de sodio. ¿Para qué? Para que la sangre no se coagule. Luego, en el laboratorio le va a colocar calcio y espera que se forme el coágulo dentro del tubo. Más o menos, el tiempo que se tiene que formar este coágulo es de 12 minutos, el tiempo normal. Entonces, ¿por qué le colocan calcio a este tubo que está con plasma? ¿Qué hace el calcio? ¿El calcio actúa de la vía intrínseca o extrínseca? En ambas. Entonces, el calcio me favorece a que la protrombina se transforme en trombina y esta actúe sobre el fibrinógeno, y así se va a formar el monómero de fibrinógeno, luego el monómero de fibrina y finalmente la fibrina insoluble. Entonces, con esto es lo que busco yo con el tipo de protrombina. Puede haber monómero hasta 12 minutos. ¿Ya? Doctor, repetir una vecita más. ¿Perdón? ¿Puedes repetir una vecita más? ¿Esto? Sí. Entonces el calcio, como dije, actúa tanto en la vía intrínseca y extrínseca y favorece que la protrombina se transforme en trombina y esta trombina actúa sobre el fibrinógeno y se forma un número de fibrinógeno primero, luego un número de fibrina y finalmente fibrina insoluble. Y esto es ya es una fibrina la cual es un coágulo estable. ¿Ya? Entonces, para que se forme todo este coágulo aquí en el tubo, tiene que ser no mayor a 12 minutos. Si es mayor a 12 minutos, ¿qué está pasando? No se va a formar el coágulo. A veces te reportan como tiempo de protrombina incalculable. O sea, colocado el plasma aquí en este tubo, le han colocado calcio, nunca se ha formado el trombo. Entonces, ¿qué factor de coagulación estaría afectado? 4. No. El factor 2. ¿Ya? ¿En qué personas va a pasar? Si tiene alguna hepatopatía, sí. Todo paciente que tenga hepatopatías, fibrosis hepática, cirrosis hepática, hepatitis. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no se está formando el factor 2 de la coagulación. Hay un déficit, y por eso que estos pacientes que tienen tipo de protrombina alargado pueden morir
o hemorragias. No se tomará sangre. Aquí tengo este cuadro, todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado. Recuento de plaquetas. Aquí me muestra de 150.000 a 450.000. Depende de su laboratorio. Hay laboratorios que te reportan de 150.000 a 400.000, otros de 150.000 a 350.000. Entonces, menor a 150.000, trombocitopenia. Entonces, ¿qué evalúa el recuento de plaquetas? La hemostasia primaria. ¿Qué era la hemostasia primaria? ¿Quién recuerda? ¿Qué es la hemostasia primaria? ¿No? Todo eso. ¿Qué cosa? Espacio vascular, Hemofilia. Entonces, esta hemostasia primaria es la formación del trombo. Cuando las plaquetas van a formar el trombo, el tiempo de I. Igualmente, le mide la hemostasia primaria, lo mismo el tiempo de Du. Hemostasia primaria, o sea, la formación del trombo por parte de las plaquetas. El tiempo de coagulación es hasta 10. Pero es por eso que depende del laboratorio también. Entonces, valora la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina, la vía intrínseca. Y así. Entonces, todo esto me va a reportar el coagulograma completo. Por ejemplo, esto lo que vimos, todos los laboratorios te piden un coagulograma completo, ¿qué me va a dar? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y aquí la fórmula leucocitaria. Ángela Segovia. Los leucocitos están en 6,56. ¿Estaría normal? ¿Sí? Sí, está normal. Hematíes, 4.17 millones. Hemoglobina, 9.7. Estará disminuida. ¿Ya? Igual el hematocrito está de 28.8. Igual, si la hemoglobina está baja, el hematocrito está bajo. Volumen corpuscular medio de 69. Quiere decir que son, ¿qué tipo de hematíes dice? Microcíticos. Microcíticos. La hemoglobina corpuscular media está de 23. Entonces, igual sería una anemia microcítica tipo crónica. Las plaquetas, 329.000. ¿Estaría normal? Está bien. ¿Qué? 329.000. Sí. ¿Cuándo es el concepto de? Menor de 150.000. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 150.000. Debajo de 100. Igualmente, los neutrófilos 70%. Aquí tendríamos neutropenia o neutrofilia. Sofía. Neutrofilia. Están elevados. ¿Y qué quiere decir con están elevados neutrófilos? Un proceso inflamatorio y puede desarrollar una infección. Los linfocitos 12.4. Aquí elevados, sí, están elevados. Entonces, si hay una linfocitosis, ¿qué quiere decir? Algo. La linfocitosis. Sí, se está produciendo un proceso infeccioso y hay una reacción en el cuerpo.
sería una eosinofilia. ¿Cuándo hay eosinofilia? ¿Cuándo hay eosinofilia? ¿Qué procesos? Cuando hay parasitosis, hay eosinofilia. Y los basófilos aquí están normales hasta el 8%. ¿Cuál es la función de los basófilos? Bueno, ¿cuál sería la función de los basófilos? La sangre un poco, sobre todo, en lugares donde la sangre circula muy lentamente. Doc, producen heparina normalmente procesos alérgicos, ¿verdad? ¿Qué? Los basófilos producen procesos alérgicos. Entonces, esto sería todo lo que corresponde a sangre. Hasta aquí sería el examen del 20. ¿Perdón? ¿Qué? Hoy día no todo. Mati, ¿me haces un favorcito? Mil gracias, en serio.